Sobre la evolución de la situación política en Venezuela. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, durante décadas el régimen chavista de Venezuela ha constituido una auténtica plaga para la nación y para el continente. Segundo, llegado al poder sobre la base de fustigar la corrupción y la inoperancia de los partidos venezolanos y basado en una noción clientelar de la política, Chávez primero y Maduro después despilfarraron los recursos naturales creando masas de población que los respaldaran electoralmente a la vez que ayudaban con generosidad a los regímenes de izquierdas de la región. Tercero, esa política que fue drenando recursos y empobreciendo al país entró definitivamente en crisis cuando el presidente norteamericano Obama pactó con el rey de Arabia Saudí una bajada del precio del petróleo que golpeó de manera espectacular los recursos económicos de Venezuela. A decir verdad, semejante medida económica hubiera significado un golpe durísimo para cualquier nación de administradores honrados y eficaces. El hecho de que los chavistas fueran ineficientes, corruptos y torpes tuvo unas consecuencias trágicas de manera inmediata. Cuarto, de forma creciente, la base clientelar del régimen se fue desmoronando y creció la posibilidad de su caída, posibilidad que fue rechazada durante años por la Santa Sede y por personajes como el socialista español Rodríguez Zapatero, que se convirtió en un embajador oficioso del régimen chavista, mereciendo el calificativo de el imbécil por parte del sumo jefe de la Organización de Estados Americanos. Quinto, a lo largo de estos años, la oposición venezolana se reveló absolutamente incapaz de derribar el régimen. O bien intentaba pactar un reparto de la tarta con el chavismo, situación que fundamentalmente beneficiaba a Maduro, o bien, carente de táctica y estrategia, agotaba a los ciudadanos en marchas que no conducían a nada, o bien desaprovechaba las oportunidades de hacer mella en el régimen. Sexto, esa situación quedó especialmente de manifiesto cuando Maduro convocó recientemente unas nuevas elecciones absolutamente fraudulentas de las que emergió como presidente, elecciones que ya obtuvieron el rechazo de parte de la comunidad internacional. Séptimo, a la toma de posesión de Maduro acudieron, no obstante, representantes de buen número de naciones, incluida la Santa Sede, en un gesto que Maduro calificó como valiente. Octavo, en medio de ese panorama, el presidente del Legislativo venezolano, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente legítimo de Venezuela, lo que provocó una reacción en cadena a su favor en el continente americano, con el respaldo especial de los Estados Unidos, que lo reconocieron como tal. Noveno, la acción de Guaidó carece realmente de base legal, aunque los opositores al régimen de Maduro han insistido en que están aplicando el artículo 233 de la Constitución chavista. La realidad es que el citado texto legal no se refiere ni de lejos a una situación como la actual y contiene un conjunto de supuestos que no parecen encajar en lo que ahora mismo acontece en Venezuela. Décimo, más interesante que la falta de base legal es el hecho de cómo Guaidó, un desconocido hasta hace muy poco, ha conseguido colocarse en una posición de preeminencia, desplazando a los opositores más conocidos del régimen, tanto si están en el exilio como si se encuentran en prisión o en libertad. Todos, absolutamente todos, independientemente de su trayectoria, han quedado eclipsados por Guaidó. Un décimo, no menos significativo, es que Guaidó, que siempre ocultó su pertenencia a la masonería, haya recibido inmediatamente el apoyo expreso de esta. Así, la logia Benjamín Franklin número 13, en un comunicado publicado en Caracas el 23 de enero, esta misma semana, hace saber a todos los altos cuerpos del orden y las respetables logias que integran esta gran familia universal
que le otorguen el cariño y la protección que los francmasones se han prometido mutuamente a nuestro miembro Juan Gerardo Guaidó Márquez. 12. De manera semejante, y a la gloria del gran arquitecto, la primera logia de masones fundada en el exilio por venezolanos, con el nombre de Francisco de Miranda, número 34, ha manifestado también su apoyo cerrado a Guaidó en un vídeo que puede observarse, por ejemplo, en YouTube. 13. En paralelo, la masonería no ha dudado en difundir por internet la pertenencia de Guaidó a las logias y su respaldo directo, en algunas ocasiones acompañándolo incluso con fotografías en las que viste el tradicional mandil masónico. 14. De manera semejante, distintos políticos vinculados a la masonería o a la Internacional Socialista, a la que también pertenece Guaidó, lo han apoyado de manera calurosa en las últimas horas. Y 15, en un intento quizá de debilitar el apoyo militar con que cuenta Maduro, Guaidó ha ofrecido públicamente la amnistía a los chavistas que se pasen ahora a su bando. La medida podría debilitar decisivamente el régimen de Maduro, pero también garantizaría la impunidad de los crímenes cometidos por los chavistas. Sería deseable y estimulante que la historia fuera un contraste nítido y claro de buenos y malos. La existencia de un mal innegable a un lado y de un bien indiscutible al otro facilitaría muchísimo nuestros análisis y nuestros juicios, pero lamentablemente la historia rara vez se desarrolla de esa manera. Las conclusiones a las que hay que llegar resultan por lo tanto incómodas y no son pocos los que se muestran absolutamente incapaces de escucharlas. Con seguridad habría gente que pretendería culpar del régimen chavista solo a la maldad de Chávez y a la intervención cubana en Venezuela. Pero la realidad es que Chávez llegó al poder a causa de la ineficacia y la corrupción de las fuerzas políticas venezolanas que con su conducta de décadas le abrieron las puertas y le garantizaron el voto de millones de ciudadanos. Con seguridad habría gente que desearía culpar de todas las desdichas sufridas por el pueblo venezolano al chavismo y al castrismo, pero un porcentaje no pequeño de esas desgracias hay que atribuirlo también a la gente que se aferró al nuevo régimen para medrar, al abandono del subcontinente por unos Estados Unidos centrados en Oriente Próximo o a la tristísima incompetencia de la oposición que nunca ha demostrado una especial inteligencia a la hora de enfrentarse con el chavismo. Con seguridad hay gente que cree que Venezuela se recuperará de manera fulgurante nada más caer Maduro, pero la realidad es que aunque fluyera generoso el dinero de los Estados Unidos, y no hay muchas razones para pensar que vaya a suceder así, el desplome de los precios del petróleo, la corrupción y la incompetencia han traído tal destrucción que la nación necesitará décadas para recuperarse. Con seguridad hay gente que cree que una intervención militar salvaría a Venezuela del chavismo, sin darse cuenta de que esa intervención, llamada humanitaria, podría convertirse en un campo de agravante como ahora lo son Afganistán, Irak, Siria o Libia, y que incluso habría territorios ocupados, quién sabe por cuánto tiempo, por ejércitos como los de Colombia o Brasil. Con seguridad hay gente que cree que tras Maduro solo puede venir un futuro rutilante, pero esa perspectiva más que deseable no está ni de lejos asegurada. Guaidó, un político prácticamente desconocido hasta hace muy poco, es una buena prueba de ello. Antiguo alumno de los jesuitas, miembro de la Internacional Socialista y masón, sus credenciales no son precisamente para sentirse tranquilos. De hecho, las logias se han apresurado a mostrarle su apoyo y él mismo, consciente de la debilidad de su situación, inmediatamente ha ofrecido la amnistía a los chavistas sin excluir a los militares del narcotráfico que abandonen a Maduro y se sumen a él. Sin duda se trata de una medida inteligente, pero no es fácil ver cómo encaja en la sed de justicia de los venezolanos oprimidos durante décadas por el chavismo. Reconozcamos también que los venezolanos que han sufrido durante tanto tiempo los efectos del chavismo no están dando la menor muestra de sangre fría a la hora de analizar la difícil situación. Se han alineado masivamente detrás del que quieren ver como su salvador, olvidándose de todos los que durante décadas se enfrentaron con gran costo con el chavismo y olvidando también lo carísimo que suele costarle a una nación
creer en salvadores providenciales. El masón Guaidó, surgido de la nada, tiene ahora tal entusiasmo detrás de él que no solo ganaría unas elecciones presidenciales, caso de celebrarse, sino que incluso podría aspirar a que le coronaran Miss Venezuela si se le antojara. Sin embargo, en estos momentos es precisamente cuando hay que conservar más la sangre fría y la mente aguda para no incurrir en nuevos y fatales errores. La marcha de Maduro sería sin duda una noticia que todos deberíamos celebrar con alegría. Pero si tras esa salida viniera un gobierno controlado por la masonería, que unciera el destino de Venezuela a lo que ordenan las logias, y que la envenenara inmediatamente con una agenda globalista en la que figuran normas como las derivadas de la ideología de género, la nación no habría sido salvada, sino que simplemente pasaría de una dictadura a otra, de una tiranía a otra, de una esclavitud a otra, y ese hecho terrible no se vería desmentido por una mejora de las condiciones materiales. Simplemente los esclavos estarían algo mejor alimentados. Fue esta misma conclusión a la que llegó Bolívar, que había sido masón desde joven y que había recibido un apoyo cerrado de las logias internacionales en su proyecto de independencia. Al final de su trayectoria política, Bolívar descubrió la verdad e intentó acabar con el inmenso poder de las sociedades secretas, pero ya era tarde. Se vio desterrado de Venezuela, tuvo que vender sus últimos bienes para subsistir y murió prematuramente, quizá asesinado. Es una lección que deberían aprender todos aquellos que confíen en la masonería para el bien de su patria. Solicito interpongan sus buenos oficios ante las fracciones de hermanos masones que trabajan en el seno de la Unión Europea para que sean más contundentes, vayamos más allá de una simple declaración, que nos ayuden a divulgar. Bien, vamos a empezar la reunión. Esta reunión tiene como objetivo claro es definir varios puntos a seguir para el próximo año. Tenemos que lograr los objetivos trazados por nuestro comandante jefe para llegar a lograr su sueño de la gran Cuba socialista. Yo hoy estuve hablando con el compañero Raúl, ahora que está camino para acá, y me estuvo diciendo algunos tópicos a tocar en lo que llegue y se incorporan a la reunión. Lo más importante por la revista son
el papel del compañero Hugo Chávez ahora y en un futuro en la construcción de la gran Cuba socialista. Tenemos que ver si es conveniente seguir con Chávez al frente o tenemos que hacer un ligero cambio y ubicamos a otra persona más cercana, más afín con la revolución cubana. Otras acciones a tomar, tenemos que salir del Diosdado y con eso jodemos a Capriles y estamos matando dos pájaros de un tiro. Es una estrategia genial de nuestros gobernantes. Y lo otro importante también es el proceso de integración, el de Nicaragua, medios de comunicación y el canal transsocial. Compañero general, yo pienso que sí, que usted tiene razón. Ya el compañero Chávez cumplió con lo que le tocaba, pero más triste que sea, creo que el comandante Chávez ya no va a seguir con nosotros, porque en realidad él lo que quiere es seguir su visión de la Gran Colombia. Y en realidad eso a nosotros no nos sirve. Bueno, esa es la diferencia. Nosotros podemos hacer la Cuba nacionalista y podemos hacer la Gran Colombia, pero nosotros, con nuestro comandante al frente, y arrechando primero en los territorios de Venezuela y Nicaragua, ¿sabes? La construcción del canal transoceánico también, eso es muy importante. General, porque usted dice que Chávez ya cumplió. Mire, bueno, esto no es más que la continuación de lo que veníamos hablando en la reunión de la pasada. No sé si recuerdan, el comandante Chávez, a pesar de tener la misma línea de pensamiento, o no la misma, parecida, cercana, no es la misma, que es ahí donde radica el problema. Él quiere la gran Colombia de Bolívar, y en cambio nosotros compartimos y luchamos por la idea de nuestro comandante en jefe, que es anexar los territorios de Venezuela y Nicaragua primeramente. Sí, pero nosotros necesitamos el petróleo de Venezuela. Eso sí queda claro. Sí. Cosa que Chávez no le preocupe porque ya lo tiene. Nosotros necesitamos la construcción del canal de Nicaragua. Y Chávez no le interesa porque tiene el canal de Panamá. Pero exactamente. Chávez quiere anexar el territorio de Colombia y Ecuador. Compañero, eso a nosotros no nos interesa. Espera un momentito, no nos interesa. Pero sí nos interesa esos territorios de Colombia. ¿Por qué? Porque esto ya lo ha manifestado Fidel en las últimas reuniones que hemos. Por supuesto que sí, pero esa no es la idea. La idea, para construir la Cuba grande y socialista, es necesario en primer lugar tener el control total y absoluto de los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas y el pueblo de Venezuela. Eso, a mi modo de ver, es imposible. No solo será imposible con Chávez al frente. No sé qué ustedes creen. No, está claro. Está claro, ¿no verdad? Entonces, no se puede hacer nada con dos líderes, eso lo sabemos de toda la vida. Una sola voz de mando y esa es de la. Oye, entonces, ¿qué es lo que usted propone? Bueno, yo pienso que como Chávez está convencido de que está enfermo, ¿no verdad? La idea sería traerlo para acá, lo atendemos aquí y lo hacemos sufrir lo menos posible en el CIME. Vamos a tirar el billete para el CIME y así podemos elegir un sucesor, que ya lo tenemos en la mira, que estuvimos hablando de Maduro, que es el hombre para ese puesto, es dócil, es manejable y tú sabes que podemos hacer con él, claro, un buen prospecto. A propósito, coronel, hace falta que mañana se reúna con el team del CIMEC, con los médicos que van a atender a Chávez cuando vengan, y los ponga al día de esta reunión, los puntos que hemos tratado aquí, bueno, no todos los puntos que le consiguen a ellos, y discreción total. Buenas tardes. Buenas tardes, coronel. Tocaron los puntos que hablamos. Sí, todo se fue todo ha quedado claro. Bueno, pasemos al palpitación. Social Cristiano, Gracias, Madera de Guerrero, presidenta. César Ron. Señoras y señores legisladores, negar lo que ocurre en Venezuela no solo es no ser solidarios y sensibles, sino reconocer a un gobierno fallido que acabó con una nación rica y próspera. Y les quiero dar algunos números. Venezuela antes del chavismo, antes de la izquierda que acabó con ese país, igual que acabó con otros países e igual que destruyó la economía de nuestra nación, producía 3 millones de barriles diarios de petróleo. Hoy produce apenas 900.000 barriles de petróleo. En 20 años de revolución socialista, el gobierno de Venezuela retrocedió por su incapacidad y su ineficiencia.
¿Saben cuál es la inflación en Venezuela el día de hoy? Pasó del 1.000.000%. Es decir, que la moneda en Venezuela no vale nada. Y por eso ese pueblo está empobrecido. Ese pueblo no tiene acceso a la medicina, no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a la vida, no tiene acceso a los alimentos, no tiene acceso al trabajo. Y si no queremos ver la verdad y lo que pasa en Venezuela, no tenemos que irnos a Venezuela. Basta con ir a las calles de aquí del Ecuador para ver con pena, con lástima, cómo esos venezolanos están en todas las calles y en todas las esquinas de nuestro país, luchando a brazo partido por sobrevivir aquí, en condiciones duras y difíciles, pero lo más importante, en poder lograr un dinero para mandar a sus familias para que sobrevivan. Recientemente estuve en Machala y una de las universidades que visité, muchos maestros son venezolanos, doctores, estudiados, preparados, que tienen un salario digno en el Ecuador y que mandan su dinero a sus familias. Conocí el caso de un maestro que mantiene a 5 familias en Venezuela. A cada familia le envía $100 mensuales para que puedan vivir dignamente. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Y un gobierno manchado de sangre, un gobierno lleno de sangre, que a cualquier costo quiere mantenerse en el poder. No importa que el país colapse, no importa que haya un Estado fallido, no importa que los ciudadanos sigan muriendo y sigan saliendo, hay que mantenerse en el poder a cualquier costo. Y eso no puede ser. Y era hora de que Latinoamérica, y era hora de que la OEA, y era hora de que el Grupo de Lima reaccione, y era hora de que el Ecuador también reaccione y diga algo. No podemos seguirnos haciendo los de la vista gorda. No podemos seguir siendo cómplices de un baño de sangre que está ocurriendo en Venezuela. ¿Cómo no exhortar como Parlamento ecuatoriano y desconocer a un gobierno espurio, a un gobierno que hizo trampa, a un gobierno que ganó las elecciones de manera fraudulenta, a un gobierno que ha acabado con un país? ¿Y saben por qué no se ve el señor Maduro? Porque no saben a dónde irse, porque no saben cómo tapar la corrupción, porque no saben cómo proteger a un gobierno que en todos los estamentos del Estado liquidó al país. Recientemente salió una noticia en los periódicos que el piloto del avión presidencial, escúchenme bien, que el piloto del avión presidencial de Venezuela se acababa de comprar un yate de lujo de $200 millones. $200 millones. ¿Cuánto dinero tendrá el piloto del avión presidencial para que pueda darse el lujo de locura? Porque esa es una locura, de gastar $200 millones en un yate de lujo. Y podemos analizar otras cuentas que salen en Forbes. En Forbes salió el año pasado los más ricos del mundo. Y dentro de los más ricos del mundo sale la hija del expresidente dictador de Venezuela, Hugo Chávez. Creo que se llama Cristina, no estoy seguro. Gabriela, con una cuenta y depósitos que sobrepasan los $3.000 millones. ¿De a dónde? ¿De a dónde? ¿De a dónde, señores legisladores? De la pobreza a costa de ese pueblo que se muere de hambre, que ese pueblo que no puede sucumbir. Por esa razón, hoy la Asamblea del Ecuador tiene la oportunidad también de hacerle reaccionar con una bandera de lucha a esa América Latina que también responda y desconozca a un gobierno dictatorial que acabó con un país. Y cómo no recordar el día de hoy esa frase maravillosa del libertador Simón Bolívar: no importa dónde se nace ni cómo se muere, sino cómo se lucha. Nos ha tocado a nosotros tomar la bandera del libertador y ser solidarios con un pueblo rico, próspero, hoy destruido después de 20 años de socialismo. Señora Presidenta, señoras y señores legisladores.